Gianluca de Gioia no caminaba por el mundo como los demás. Había en su forma de estar presente una solemnidad tranquila, casi arcaica, como si llevara consigo los ecos de civilizaciones antiguas. Su andar era sereno, como el de alguien que no tenía prisa, pero sí dirección. Su espalda recta, su mirada limpia, su voz medida. A primera vista, podía parecer un hombre frío, distante, quizá incluso altivo. Pero bastaba una conversación para descubrir que esa apariencia no era otra cosa que la coraza forjada por años de disciplina, autoexigencia y contención. Había algo profundamente romano en él, no solo por sus rasgos bien delineados o su afición por los clásicos, sino por su sentido del deber como una forma de espiritualidad. Gianluca no concebía el trabajo como un medio para el éxito, sino como una extensión del alma. Servir a su país, a su continente, a los valores comunes que consideraba esenciales para la convivencia, no era una obligación, era una forma de vida. Nacido en Siena, entre colinas que respiraban historia y piedra antigua, Gianluca creció en una casa donde el tiempo parecía avanzar con otro ritmo. Su familia no tenía riquezas ni linajes ilustres, pero sí una herencia más valiosa, la del oficio transmitido por generaciones. Su padre y su abuelo fabricaban papel a mano en un taller que olía a pulpa, a agua, a paciencia. Era un trabajo casi ritual, donde cada hoja implicaba un proceso largo, delicado, casi monástico. Desde niño, Gianluca aprendió a ver el valor de lo lento, lo bien hecho, lo que no se improvisa. Esa filosofía lo acompañaría toda la vida. La casa de los de Gioia estaba llena de libros, no porque pudieran comprarlos todos, sino porque los intercambiaban, los rescataban de ferias, los heredaban. Había volúmenes en latín, en francés, en alemán. Su madre, que había sido maestra antes de casarse, le leía poemas antes de dormir. A falta de lujos, Gianluca tuvo imaginación. Soñaba con tierras lejanas, con selvas y palacios, con desiertos y glaciares. Cada mapa era un mundo posible. Cada voz en la radio internacional era una promesa de una vida que aún no conocía, pero que ya deseaba. Desde temprano mostró una facilidad inusual para aprender idiomas. No solo los estudiaba, los absorbía. Tenía un oído entrenado por la música y una memoria que retenía no solo palabras, sino acentos, ritmos, gestos. A los 14 años ya podía mantener una conversación fluida en inglés y francés. A los 16, añadía el alemán con una soltura envidiable. No lo hacía por ambición, sino por placer. Las lenguas eran para él la puerta a lo más íntimo de una cultura, su forma de nombrar el mundo. Cuando cumplió 18 años, partió a Florencia con una maleta modesta y una beca que había ganado con méritos impecables. Estudiar relaciones internacionales era, en realidad, una forma de canalizar su impulso natural hacia el entendimiento humano. Le fascinaban los conflictos, no por el drama, sino por la posibilidad de resolverlos. Le interesaban los acuerdos, no por el poder, sino por el arte de alcanzarlos. En la universidad fue un alumno brillante, aunque discreto. No buscaba reconocimiento, pero lo encontraba sin quererlo. Sus profesores lo recordaban por su capacidad de escuchar antes de hablar, por su precisión al argumentar, por su empatía al debatir. No era un orador fogoso ni un polemista ruidoso, pero sí alguien que podía desmontar una postura con una sola frase, siempre dicha con respeto, siempre sin elevar la voz. Graduado con honores, poliglota y con un dominio técnico admirable, no tardó en entrar al Servicio Europeo de Acción Exterior. Allí encontró su vocación verdadera. En sus primeros años como diplomático, fue asignado a ciudades estratégicas del continente: Bruselas, Berlín, Bucarest. Cada capital lo transformaba un poco. Cada misión le dejaba un aprendizaje, pero también le dejaba cicatrices invisibles. La diplomacia no siempre era elegante. Muchas veces era áspera, frustrante, incluso violenta en su forma sutil de agotar la voluntad humana. Gianluca supo muy temprano que el arte de negociar no era solo técnico, sino emocional. Había que saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. Había que saber cuándo una pausa decía más que un discurso.
Él lo hacía con maestría. Pero ese talento tenía un precio: la soledad. Durante años vivió en hoteles, entre documentos confidenciales y agendas apretadas, entre recepciones diplomáticas y aeropuertos vacíos al amanecer. Todo cambió cuando conoció a Claudia en una conferencia en Estrasburgo. Ella no era diplomática, pero entendía el mundo de la diplomacia mejor que muchos. Era lingüista y traductora, con una inteligencia vivaz y un sentido del humor desarmante. Se enamoraron no con rapidez, sino con certeza. Fue como si ambos hubieran estado esperando ese momento sin saberlo. Claudia aportó a la vida de Gianluca una calidez que él no sabía que necesitaba. Le enseñó a reír con el cuerpo, no solo con los labios. Le enseñó a cocinar, a bailar, a soltar. Cuando nació Mateo, todo se reorganizó. Su vida ya no era solo una carrera hacia el entendimiento global, sino un intento de construir un hogar portátil, capaz de instalarse en cualquier país, en cualquier cultura. Los tres formaban una pequeña tribu que se adaptaba como el agua al recipiente. En Rumanía aprendieron canciones tradicionales. En Bélgica celebraban carnaval con máscaras hechas por Mateo. En Alemania coleccionaban hojas secas en otoño. La vida era un viaje, pero también un álbum de momentos íntimos, irrepetibles. Sin embargo, había una pasión que ninguna embajada, ningún tratado, ninguna negociación podía igualar. Una pasión que venía de mucho antes de los idiomas, antes incluso de Claudia y de Mateo: el mar. Para Gianluca, el mar no era solo un lugar de vacaciones, era un hogar primitivo, una patria anterior. Desde niño, en las playas de la Toscana, había sentido que el agua le hablaba un lenguaje que entendía sin traducir. Aprendió a nadar antes de aprender a montar en bicicleta, y a los 17 años, gracias a un tío marino que le prestó su equipo, se sumergió por primera vez en el mundo submarino. Nunca volvió a ser el mismo. El buceo no fue un hobby, fue una revelación. Allí, bajo la superficie, todo lo que en tierra era ruido, prisa, opinión, desaparecía. Solo quedaba el silencio denso, la respiración pausada, el movimiento contenido. En el mar, Gianluca no era diplomático, ni padre, ni esposo. Era solo un ser vivo más, flotando entre otros, parte de un universo paralelo donde las jerarquías humanas no tenían sentido. Buceó en las costas de Croacia, en las cavernas de Malta, en las aguas frías de Noruega y en las cálidas de España. Tenía una libreta donde anotaba cada inmersión como si fuera un diario sagrado. Guardaba fotos de pulpos camuflados, de bancos de peces fluorescentes, de rayas que parecían alfombras vivientes. Había tenido encuentros cercanos con tortugas gigantes y, una vez, con un delfín solitario que nadó junto a él durante 15 minutos que le parecieron eternos. Pero había una criatura que siempre se le escapaba: el dugongo, ese mamífero marino, primo del manatí, tímido, esquivo, casi mítico. Para Gianluca, el dugongo era como un unicornio sumergido, una criatura que representaba lo inalcanzable, lo puro, lo que aún no ha sido tocado por la violencia del mundo moderno. Había viajado a varios lugares donde se decía que podían verse, pero nunca había tenido suerte. Y con cada intento fallido, su deseo se volvía más profundo, menos racional, más simbólico. Fue por eso que cuando Claudia le preguntó qué quería hacer para su cumpleaños número 48, Gianluca no lo dudó. Nada de cenas formales, nada de recepciones con colegas. Quería marzo, quería silencio, quería buscar una última vez al esquivo dugongo, no por obtener una foto, sino por tener una excusa para seguir creyendo que aún existían maravillas que valían la pena perseguir. Así nació la idea de Marsa Alam, y con ella, el principio del fin. Diciembre en Europa era una sinfonía de luces frías, árboles desnudos y mañanas que olían a leña quemada. En muchas casas comenzaban los preparativos para las fiestas, cenas familiares, listas de regalos, reservas en restaurantes, compromisos sociales que se repetían cada año con una mezcla de entusiasmo y obligación. Pero para Gianluca, aquel diciembre tenía un sabor distinto.
Era como si su reloj interior le estuviera diciendo que algo necesitaba cambiar, que había llegado el momento de elegir algo diferente, de romper el patrón. Cumplía 48 años, una edad que no le pesaba pero que sí le hablaba. Ya no se encontraba en la cúspide de la juventud, pero tampoco en la calma resignada de la vejez. Estaba en un punto de equilibrio inestable, una cornisa desde la cual podía mirar tanto hacia atrás como hacia adelante, con claridad, con conciencia. Lo que veía al mirar atrás le daba orgullo, una carrera sólida, un matrimonio fuerte, un hijo lleno de vida. Pero al mirar hacia adelante sentía un leve vértigo, una especie de ansiedad callada que no era tristeza, sino hambre. Hambre de algo más, no más títulos ni promociones, no más viajes diplomáticos. Era algo más simple, más íntimo, más salvaje. Claudia lo había notado. Llevaban suficientes años juntos como para que ella percibiera, sin que él lo dijera, cuando necesitaba algo que aún no sabía cómo pedir. Lo observaba durante el desayuno, absorto en el periódico pero sin realmente leer. Lo veía quedarse más tiempo en la ventana por las mañanas, mirando el cielo como si esperara una señal. Escuchaba el tono en que pronunciaba la palabra mar, más cálido, más hondo, como si nombrarlo lo conectara con una versión de sí mismo más pura. Una tarde, mientras él ordenaba su biblioteca y hojeaba una antigua guía de fauna marina del Índico, Claudia se acercó en silencio. Apoyó la barbilla sobre su hombro y miró la página abierta. Era una ilustración antigua de un dugongo pintado con trazos suaves y colores casi oníricos. Gianluca ni siquiera se dio cuenta de que lo había estado contemplando durante varios minutos. Solo reaccionó cuando ella preguntó, en voz baja, como si le ofreciera un secreto: ¿dónde se ven dugongos hoy en día? Él la miró. No sonrió, pero algo se encendió en sus ojos. Una luz que no había brillado en semanas. Marsa Alam, respondió. En Egipto, al sur, en la costa del Mar Rojo. Es uno de los pocos lugares donde aún pueden encontrarse. No hicieron más preguntas, no hablaron de logística, ni de fechas, ni de presupuestos. No hacía falta. Claudia ya sabía que eso era lo que él necesitaba, y ella, con ese instinto tan suyo para lo esencial, no iba a permitir que su esposo se perdiera en compromisos navideños cuando el mar lo estaba llamando. Esa misma noche, después de que Mateo se durmiera, Claudia encendió su portátil y comenzó a buscar. No buscaba grandes resorts ni itinerarios turísticos. Quería un lugar que pareciera escondido, donde los mapas se volvieran innecesarios y el tiempo se desdibujara. Encontró Marsa Alam casi por accidente, en un foro de buceadores veteranos. No era un destino popular, pero quienes lo conocían hablaban de él con devoción. El último secreto del Mar Rojo, decía uno. Allí el agua respira, decía otro. Reservó 3 pasajes, una habitación frente al mar y un paquete de inmersiones con una pequeña empresa familiar. Todo en silencio, no como sorpresa, sino como regalo. Gianluca no lo descubrió hasta que ella, días después, le entregó un sobre con los billetes impresos y una nota que decía: «El mar te espera». Él no supo qué decir. La abrazó con una intensidad que solo reservaba para momentos clave. No lloró, pero sí cerró los ojos y se quedó así, en silencio, sosteniéndola, como si con ese gesto pudiera agradecerle algo más grande que un viaje, como si ella acabara de devolverle un pedazo de sí mismo que creía perdido. El día de la partida fue inusualmente frío. Mateo, emocionado, llevaba una mochila llena de libros sobre peces, una máscara de snorkel nueva y una libreta para dibujar lo que viera bajo el agua. Claudia, siempre organizada, se aseguraba de que llevaran protector solar, adaptadores eléctricos y repelente. Gianluca, por su parte, estaba extrañamente callado. No por nerviosismo, sino por respeto. Sentía que el viaje tenía algo de sagrado, como una peregrinación. Era una travesía no hacia un país, sino hacia un deseo. El vuelo a El Cairo fue largo, pero tranquilo. Desde la ventanilla, Gianluca observaba el desierto que se desplegaba bajo ellos como una alfombra sin fin. Había algo reconfortante en esa vastedad, algo que le recordaba que el mundo aún tenía rincones intactos,
donde el tiempo no se medía en reuniones ni agendas. Al aterrizar, tomaron un vuelo más pequeño hacia Marsa Alam. El avión descendió mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Desde el aire, la costa parecía una línea entre dos infinitos, el mar y el desierto. Y justo allí, en medio de esa nada luminosa, estaba su destino. El aeropuerto de Marsa Alam era modesto, casi rudimentario, pero eso no le quitaba encanto. Era lo opuesto a los aeropuertos impersonales de Europa. Allí, todo tenía un ritmo distinto. Nadie parecía tener prisa. Los rostros eran amables, las voces suaves. Afuera, el calor los abrazó como un vapor dulce, cargado de sal y polvo. El resort donde se alojarían no era lujoso, pero sí acogedor. Las habitaciones eran simples, pero tenían grandes ventanales que daban directamente al mar. Desde su balcón, Gianluca podía ver cómo las olas respiraban en la oscuridad, como si lo saludaran. Esa primera noche, después de una cena ligera con pan de pita, hummus y pescado a la parrilla, salieron a caminar por la playa. Mateo corría adelante, persiguiendo cangrejos con una linterna. Claudia caminaba descalza, dejando huellas irregulares en la arena húmeda. Gianluca iba detrás, observando. A cada paso sentía cómo una capa de su estrés se desprendía, como si el aire cálido le estuviera decapando el alma. La luna estaba llena y el mar reflejaba su luz como una sábana plateada. En ese instante, Gianluca sintió algo que hacía mucho no sentía: plenitud sin esfuerzo. No una alegría explosiva, sino una serenidad densa, envolvente, como la de quien ha llegado al lugar correcto sin habérselo propuesto del todo. Esa noche durmieron con la ventana abierta. El sonido del mar fue su canción de cuna. Al amanecer, despertó antes que todos. Se levantó sin hacer ruido, se puso una camisa de lino y salió al balcón. El sol aún no había salido, pero el cielo ya comenzaba a aclarar. El mar tenía un tono azul profundo, casi místico. En ese silencio, sintió que todo lo que había vivido lo había llevado a ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo del futuro, porque allí, entre la arena y el agua, comprendió que aún tenía sueños y que aún tenía fuerza para perseguirlos. Cuando regresó a la habitación, encontró a Claudia despierta, sentada en la cama con una taza de café. Se miraron sin hablar. No era necesario. El viaje apenas comenzaba, pero ya había cumplido su promesa más profunda: recordarles que aún estaban vivos y que aún podían asombrarse. El primer día completo en Marsa Alam amaneció con una luz que parecía no pertenecer del todo a este mundo. No era simplemente el sol que salía sobre el mar, sino una especie de resplandor que se filtraba entre las cortinas de la habitación, como si la mañana quisiera entrar sin pedir permiso, con una dulzura obstinada. Gianluca despertó con esa luz pintando su rostro, y por un instante no supo dónde estaba. Sintió solo el murmullo constante del mar, ese sonido grave, íntimo, que parecía venir de dentro de su propio pecho. Claudia dormía aún, su respiración profunda y rítmica como una marea en reposo. Mateo se había deslizado entre ellos durante la noche y ahora dormía de lado, con el brazo extendido sobre el abdomen de su padre, como si inconscientemente lo reclamara como ancla. Gianluca no quiso moverse. Cerró los ojos unos minutos más, escuchando la respiración de su esposa, los suspiros breves del niño, el canto lejano de las aves marinas. Era un concierto silencioso de vida. Finalmente, se levantó con cuidado, se vistió con ropa ligera y salió a caminar por la playa. El resort apenas comenzaba a despertar. Algunos empleados barrían la arena junto a las cabañas, otros colocaban sillas de playa, y el aire olía a pan recién horneado y mar. El mundo estaba limpio, virgen, como si todo lo vivido hasta ese momento fuera una introducción y lo verdadero comenzara ahora. Caminó largo rato por la orilla, dejando que el agua tibia le lamiera los pies. Se agachó a recoger conchas, a observar pequeños cangrejos que corrían de un agujero a otro. En el cielo, algunas gaviotas sobrevolaban el agua con la indolencia de quienes tienen todo el tiempo del mundo.
En ese instante, Gianluca se sintió extraordinariamente ligero. No era felicidad lo que sentía, no exactamente. Era algo más profundo, una aceptación completa del momento. Cuando regresó a la habitación, Claudia y Mateo ya estaban listos. Bajaron juntos al comedor, donde los esperaba un desayuno abundante. Zumos naturales, panes planos recién hechos, quesos blancos, huevos revueltos con especias locales. Claudia probaba cada cosa con curiosidad. Mateo comía distraídamente mientras hojeaba un pequeño cuaderno donde había comenzado a dibujar peces imaginarios con ojos enormes y aletas como alas. Fue en ese desayuno donde vieron por primera vez a Jeppe y a su familia. Estaban en la mesa contigua, riendo abiertamente. Jeppe era un hombre robusto, de piel clara y cabello revuelto, con una barba rojiza que le daba un aire de navegante nórdico. Hablaba con las manos, con el cuerpo entero. Su voz era grave pero alegre, llena de pausas y exclamaciones. A su lado estaba su esposa, Benedetta, una mujer menuda y morena, de rasgos suaves y mirada despierta, y junto a ellos, su hijo Gabriele, que no tendría más de 8 años, ya contaba con la energía de un vendaval. Los niños fueron los primeros en acercarse, como suele suceder cuando la naturaleza aún no ha sido infectada por la timidez adulta. Mateo y Gabriele comenzaron a hablar sin miedo, intercambiando nombres, edades, idiomas. En cuestión de minutos estaban en la arena, construyendo una ciudad de conchas y palitos. Jeppe se giró hacia Gianluca y Claudia con una sonrisa franca. «Italianos, ¿verdad?», preguntó con acento del norte. Gianluca asintió. «De Siena. ¿Y ustedes? ¿Milán? ¿Torino?» «Trento», respondió Jeppe, levantando una ceja como si fuera una carta inesperada en una partida amistosa. «¿Y ustedes también han venido a ver al famoso dugongo?» Gianluca se sorprendió. Era la primera vez que alguien fuera de los foros de buceo mencionaba al animal sin que él lo hiciera antes. «Esa es la idea», respondió con una sonrisa cauta. «Aunque supongo que como todo lo mítico no se deja ver fácilmente». «Y por eso es hermoso buscarlo», dijo Jeppe, con una convicción casi infantil. Fue una conexión instantánea, de esas que no necesitan ser construidas, porque parecen haber estado allí desde antes. Hablaron durante horas, compartieron anécdotas de inmersiones pasadas, recomendaciones sobre equipos de buceo, historias sobre encuentros sorprendentes bajo el agua. Claudia y Benedetta conversaban a su ritmo, intercambiando historias de maternidad, de viajes, de vida. Eran mujeres distintas, pero con la misma energía vital, la misma capacidad de habitar el mundo con elegancia práctica. Después del desayuno, decidieron visitar juntos el puesto de actividades acuáticas del resort, un lugar sencillo pero bien organizado. Había allí un pequeño kiosco con trajes de neopreno colgados como banderas, tanques alineados como soldados, máscaras y aletas de todos los tamaños, y un cartel que mostraba las zonas recomendadas para snorkel y buceo, acompañadas de dibujos de peces, corales y tortugas. Un joven egipcio, amable y de sonrisa contagiosa, les explicó que el equipo de buceo reservado aún no había llegado. Había habido un retraso en el transporte desde El Cairo. Les ofreció, sin embargo, el equipo de snorkel, que podían usar de inmediato si querían explorar los alrededores de la bahía. Gianluca y Jeppe intercambiaron una mirada rápida. «¿Vamos?», preguntó Jeppe, como un niño que invita a otro a trepar un árbol. «Vamos», respondió Gianluca sin dudar. Volvieron a sus habitaciones, se cambiaron, tomaron el equipo y caminaron hasta el muelle con la misma emoción contenida de dos adolescentes que planean una travesura. Se zambulleron en el mar sin grandes preparativos. Era temprano aún, y la mayoría de los turistas seguía desayunando o dormitando en las hamacas. El agua estaba casi inmóvil, clara como el cristal, y la bahía se extendía frente a ellos como una promesa. Al principio nadaron en silencio, solo explorando la zona cercana al arrecife. Era como volar bajo el agua. Los peces se movían como pinceladas de color. Peces mariposa, damiselas azules, peces loro con escamas que parecían hechas de vidrio. Las anémonas se mecían como cabelleras vivas.
Las rocas estaban cubiertas de coral blando que vibraba con cada movimiento de las olas. No necesitaban hablar. Señalaban con los dedos. Se tocaban el hombro para alertarse. Compartían gestos de asombro detrás de sus máscaras. En un momento, Gianluca vio una raya moteada deslizándose bajo ellos con una elegancia hipnótica. Más allá, entre los corales, distinguieron una morena asomando la cabeza entre las grietas. Era un mundo que parecía creado no por leyes naturales, sino por la imaginación de un artista en estado de gracia. Después de más de una hora, salieron del agua y nadaron hasta la orilla donde sus familias los esperaban bajo una palmera. Las mujeres les ofrecieron jugo de mango. Los niños les preguntaron emocionados si habían visto tiburones. «Aún no», respondió Jeppe con una sonrisa. «Pero este mar guarda secretos». Gianluca se secó el rostro con una toalla y al mirar a su alrededor sintió que no podía haber imaginado un mejor inicio. Aquel viaje ya no era solo suyo. Se había abierto hacia otros, hacia amistades nuevas, risas compartidas, descubrimientos que solo podían ocurrir en ese punto exacto del mundo. Aquel día, sin saberlo, comenzó la parte más intensa, luminosa y cruel de sus vidas. Pero en ese momento, en ese instante detenido en el tiempo, todo era perfecto. Y la vida, aún, era una promesa intacta. El segundo día en Marsa Alam amaneció con un cielo sin nubes, teñido de un azul tan claro que parecía irreal. El aire aún conservaba la frescura de la madrugada, pero el calor se insinuaba en el horizonte, esperando su turno para envolverlo todo. Desde el balcón de la habitación, Gianluca observaba el mar con los codos apoyados en la barandilla. A lo lejos, las olas apenas rompían con suavidad contra la costa, y en la superficie podía verse el reflejo tembloroso de los primeros rayos del sol. Era un paisaje inmóvil, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Claudia salió a su lado con una taza de café en las manos, se recostó ligeramente sobre él, y juntos miraron hacia el agua en silencio. No hacía falta hablar. A veces, la presencia compartida era suficiente. Mateo dormía aún, aferrado a su almohada como si estuviera en medio de un sueño marino. Los tres habían descansado profundamente, como hacía tiempo no lo hacían. Marsa Alam tenía ese efecto. Era como si el cuerpo recordara que su estado natural no era el estrés ni la tensión, sino la calma y la pertenencia a algo más grande que uno mismo. Después del desayuno, la familia se reunió con Jeppe, Benedetta y Gabriele junto al muelle. La marea estaba en su punto medio, lo suficiente como para descubrir algunas formaciones rocosas sin peligro. Las familias decidieron pasar el día juntos. Las mujeres y los niños se quedarían explorando la costa, recogiendo conchas y organizando un pequeño picnic entre las palmeras. Gianluca y Jeppe, por su parte, se prepararon para una inmersión ligera con snorkel, con la intención de ir más allá de donde habían llegado el día anterior. Querían conocer mejor el terreno, aprender los caminos del arrecife, leer el lenguaje del agua. Mientras ajustaban sus equipos, compartían anécdotas de otras inmersiones, como dos veteranos que hablan de batallas no para presumir, sino para celebrar que aún están vivos. Gianluca recordaba una vez en las Islas Azores, donde fue sorprendido por una corriente impredecible que lo arrastró durante minutos angustiosos hasta que logró aferrarse a una roca. Jeppe, por su parte, contaba cómo en Túnez había nadado por error junto a una medusa caja y terminó en observación médica, sin poder caminar durante 2 días. Reían mientras hablaban, no por banalizar los riesgos, sino porque ambos entendían que el mar era un maestro exigente. No perdonaba el exceso de confianza, pero premiaba la humildad. Nadie que se creyera invulnerable bajo el agua duraba mucho, y ellos, con años de experiencia, habían aprendido que cada inmersión era un acto de rendición ante lo desconocido. Entraron al agua con paso firme, sin alardes. El mar los recibió como se recibe a los viejos amigos, sin estridencias, sin sorpresas, simplemente abriéndose a su paso. Flotaron en la superficie unos minutos, regulando la respiración, permitiendo que sus cuerpos se adaptaran al ritmo lento del océano.
Luego comenzaron a nadar, en paralelo, dejando atrás la zona donde los turistas chapoteaban con torpeza, acercándose a un área más profunda y tranquila del arrecife. A medida que se alejaban, el mundo se transformaba. Lo que en la costa era ruido, voces, risas, allí se volvía silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de presencia. El arrecife comenzaba a apenas 10 metros de la orilla, pero parecía extenderse por kilómetros. Se desplegaba bajo ellos como una ciudad sumergida, viva, palpitante. Los corales formaban estructuras imposibles, como torres, puentes, túneles. Algunos eran blandos y ondulaban como vegetación submarina. Otros eran rígidos y puntiagudos, como columnas fracturadas. Los colores no podían describirse con palabras. Había púrpuras intensos, verdes fluorescentes, azules imposibles, tonos de naranja que solo el mar podía inventar. Entre esa arquitectura viva se movían cientos de criaturas. Bancos de peces se deslizaban como una sola entidad, cambiando de dirección con una precisión coreográfica. Peces payasos se escondían entre las anémonas, y pequeños crustáceos caminaban con cuidado sobre las superficies rocosas. Gianluca sentía que estaba volando. Cada brazada era ligera, sin esfuerzo. Se dejaba llevar por la corriente suave que los empujaba hacia el sur, como si el mar supiera mejor que ellos hacia dónde debían ir. Jeppe lo seguía a corta distancia, atento, pero también inmerso en su propio asombro. Cada vez que uno veía algo inusual, señalaba con entusiasmo, como dos niños en un museo natural que nunca acaba. En un momento, Gianluca se detuvo y sin decir palabra, señaló hacia una grieta en una formación rocosa. Allí, moviéndose con lentitud casi majestuosa, una morena asomaba la cabeza. Su cuerpo era largo, ondulante, y sus ojos brillaban con una inteligencia salvaje. Más allá, entre ramas de coral duro, vieron un par de peces ángel, con cuerpos ovalados y aletas amplias, deslizándose como fantasmas coloridos entre las sombras. Jeppe dio una palmada suave en el agua y señaló hacia abajo. A unos metros de profundidad, casi camuflada con la arena, una raya se deslizaba con movimientos hipnóticos. Parecía no nadar, sino levitar. Batía sus aletas con un ritmo tan perfecto que era imposible no sentir reverencia. Nadaron durante casi 2 horas, sin notar el paso del tiempo. El agua era tibia, el sol filtraba haces dorados a través de la superficie y el mar parecía haber olvidado su fama de ser impredecible. Por momentos todo era tan perfecto que uno casi olvidaba que lo que estaban viendo era real. Gianluca tuvo la sensación, fugaz pero intensa, de que ese momento era uno de esos que definen una vida. Un fragmento de eternidad escondido entre lo cotidiano. Cuando finalmente emergieron y comenzaron a nadar de vuelta hacia la orilla, ambos lo hicieron en silencio. No por cansancio, sino por respeto. Habían sido testigos de algo hermoso, no algo grandioso o espectacular como en los documentales, sino algo íntimo, armónico, equilibrado. Era el tipo de belleza que no necesita ser explicada, solo recordada. Al llegar a la playa, sus familias los esperaban con frutas cortadas, toallas calientes y sonrisas sinceras. Los niños saltaban a su alrededor, haciendo preguntas, pidiendo historias, queriendo saberlo todo. ¿Vieron un tiburón?, preguntó Gabriele con los ojos abiertos como platos. No hoy, respondió Gianluca, agachándose para mirar al niño a los ojos. Pero vimos algo aún más raro, un lugar sin ruido. Mateo lo miró con admiración silenciosa. Claudia le pasó una botella de agua y lo besó en la mejilla. Estaba salado, bronceado y con el cabello alborotado. Era el hombre del que se había enamorado, pero también era algo más. Un explorador, un soñador, un hombre que sabía, instintivamente, cómo encontrar belleza incluso en los silencios. Mientras se secaban al sol, Jeppe tomó su libreta de viaje y comenzó a dibujar una parte del arrecife. No era artista profesional, pero tenía buen ojo. Dibujaba rápido, con trazos decididos, como si intentara capturar algo antes de que se escapara de su memoria. Gianluca lo observaba con curiosidad,
y en un momento le preguntó: «¿Qué es lo que buscas en el mar?». Jeppe levantó la vista. Lo pensó unos segundos y respondió con una voz más baja de lo habitual: «Lo mismo que tú, imagino. Un lugar donde todo tenga sentido por unos minutos. Un lugar donde nada más importe». Gianluca asintió lentamente. «Sí, un lugar que no necesite palabras». Esa tarde las familias compartieron una comida sencilla bajo una carpa de tela, a pocos metros de la orilla. Pan de pita, hummus, dátiles frescos, jugo de hibisco. Rieron, jugaron a adivinar nombres de peces, contaron historias absurdas y pequeñas tragedias cotidianas que, bajo el sol y con el mar como testigo, parecían lejanas, casi cómicas. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el mar de rojo y el cielo de oro, Gianluca se quedó mirando el horizonte por largo rato. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. En su pecho, algo crecía lentamente. No era ansiedad ni preocupación. Era una sospecha tenue, delicada, la de que la vida, por más ordenada que uno la construyera, siempre tenía otra historia escrita bajo la superficie. Y a veces esa historia solo se revelaba cuando uno decidía sumergirse sin miedo. El tercer día en Marsa Alam comenzó distinto. No fue el sol suave el que despertó a Gianluca, ni el canto de los pájaros marinos que solía mecer sus últimos sueños. Fue un presentimiento. Algo sin forma, sin palabras, como una corriente invisible que se movía bajo la superficie del día. Abrió los ojos antes que nadie, con una respiración más rápida de lo habitual, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no alcanzaba a descifrar. Se levantó sin hacer ruido, se calzó las sandalias y salió al exterior con una camiseta fina y un pantalón corto de lino. Caminó por la playa aún desierta, con el cielo en tonos pastel y el mar totalmente inmóvil. No pensaba en nada concreto, pero sentía que algo en él comenzaba a cambiar. No sabía si era la cercanía de su cumpleaños o la intensidad de los días vividos hasta ahora, pero había en su interior una especie de impulso, una necesidad de ir más allá de la superficie, más allá del turista, más allá del hombre ordenado que había sido toda su vida. Cuando regresó, Claudia ya estaba despierta. Lo recibió con una mirada curiosa, de esas que no preguntan con palabras pero esperan una confesión. «¿Estás bien?». «Sí», respondió él. «Solo siento que hoy necesitamos ir un poco más lejos». Ella no insistió. Lo conocía. Sabía que cuando Gianluca tenía esa mirada, serena pero cargada de intención, no valía la pena discutir. Lo abrazó brevemente por la espalda y le susurró algo que sonaba a permiso, a bendición. Después del desayuno, se reunieron con Jeppe y su familia. La conexión entre los dos hombres era ya tan fuerte que no hacía falta decir mucho para ponerse de acuerdo. Bastó una frase de Gianluca, acompañada de un gesto con la cabeza hacia el sur, para que Jeppe comprendiera que aquel día no iban a seguir el mismo camino. Mientras las mujeres organizaban actividades con los niños cerca del resort, Gianluca y Jeppe se dirigieron al puesto de actividades acuáticas. Preguntaron por sus reservas, pero aún no había noticias del equipo de buceo que debía llegar desde El Cairo. Sin embargo, tenían disponible equipo de snorkel y sobre todo un mapa más detallado de la bahía y sus zonas circundantes. El encargado, un hombre de aspecto tranquilo y voz baja, les advirtió que al extremo derecho de la bahía, después de una curva de rocas negras, había un área menos frecuentada por turistas. No estaba prohibida, pero sí se recomendaba precaución. Las corrientes allí eran variables y no siempre fáciles de predecir. Además, era una zona donde la visibilidad podía cambiar de manera brusca por la profundidad creciente. Jeppe miró a Gianluca y sonrió. «Perfecto», dijo con ese tono de quien sabe que el peligro, en dosis justas, puede ser un regalo. Tomaron sus aletas, máscaras y tubos. Se colocaron protector solar, llenaron una botella de agua y se despidieron de sus familias con abrazos largos y promesas de volver antes del almuerzo. Caminaron unos 20 minutos bordeando la costa hasta alcanzar el punto donde comenzaba esa parte más salvaje del arrecife. El sendero estaba flanqueado por formaciones rocosas que el viento y el agua habían tallado durante siglos.
creando siluetas que recordaban a esculturas antiguas. A lo lejos, una embarcación de pescadores se deslizaba con lentitud. El aire olía a sal y a algo más, a piedra caliente, a tiempo detenido. Entraron al agua despacio, con respeto, como dos hombres que cruzan el umbral de una iglesia. Apenas flotaron unos metros, comprendieron que ese lugar no era como los anteriores. El color del agua era más profundo, más denso. La textura del silencio era distinta. No era el silencio lleno de vida del arrecife cercano al resort, sino un silencio que se sentía más primitivo, más mineral, como si todo allí llevara dormido miles de años. El arrecife comenzaba a unos 15 metros de la orilla, pero rápidamente la pendiente descendía con una inclinación pronunciada. Bajo ellos, los corales eran más grandes, más antiguos, y crecían en formaciones caóticas, como si la arquitectura de ese fondo hubiera sido diseñada por un dios ciego. Entre las grietas, pequeños peces escorpión se camuflaban con la arena, y los colores eran más apagados, como si la luz luchara por entrar. Nadaron en silencio, dejándose llevar por la corriente. No hablaban, no porque no tuvieran cosas que decir, sino porque sabían que allí el lenguaje tenía otro valor. Se comunicaban con gestos, con miradas, con señales breves que indicaban: mira eso, espera, sigamos. A cada metro que avanzaban, el paisaje submarino se volvía más fascinante y más extraño. Una especie de camino natural de rocas cubiertas de algas los guiaba hacia una zona aún más profunda. Era como una carretera antigua sumergida. Gianluca, siempre observador, se daba cuenta de que las criaturas allí eran más grandes, pero también más solitarias. No había bancos de peces, sino especies aisladas que nadaban como centinelas en un mundo olvidado. Vieron una tortuga pasar a lo lejos, moviéndose con lentitud sagrada. Luego un cardumen de peces unicornio, con sus extrañas protuberancias frontales. Más adelante, casi al borde del campo de visión, una barracuda los observó por un instante, antes de desvanecerse como un pensamiento no dicho. Fue entonces cuando la claridad del agua comenzó a cambiar. No de manera alarmante, pero sí perceptible. La luz del sol seguía llegando, pero se difuminaba en haces más fragmentados, como si el mar hubiera dejado de ser una ventana para convertirse en una vidriera opaca. La temperatura también descendió unos grados, y ambos hombres se detuvieron al mismo tiempo, no por miedo, sino por intuición. Gianluca alzó la cabeza, se quitó el tubo de la boca y miró hacia la costa. Era apenas una línea lejana. Las siluetas del resort se veían borrosas, como dibujos en la arena. Volvió a mirar a Jeppe y con una media sonrisa le dijo: «Tal vez deberíamos regresar pronto». Jeppe rió. No por burlarse, sino porque conocía esa tensión exacta, el filo entre la precaución y el deseo de seguir. «¿Por qué?», dijo. «Justo ahora empieza lo bueno». Gianluca lo miró durante unos segundos, luego asintió. «Solo unos metros más». Y siguieron. A esa distancia de la costa, el mar ya no era un espacio conocido. No había marcas, ni sonidos, ni señales. Solo agua, color y movimiento. Pero en ese movimiento también había algo más. Una presencia, una densidad nueva. Algo que no era visible, pero que comenzaba a sentirse en la piel. Gianluca fue el primero en notarlo. Estaba sumergido a unos 3 metros, observando cómo un pulpo se escondía bajo una roca. Era una escena fascinante. Los tentáculos se fundían con la textura del fondo, cambiando de color, respirando con la piedra. Pero entonces algo cambió. No fue un ruido, fue una vibración. Como si una sombra hubiera pasado por encima del agua sin tocarla. Un cambio en la presión. Un aliento contenido. Alzó los ojos. Lo que vio no se parecía a nada de lo que hubiera visto antes. Era una figura gris, afilada, que ascendía desde las profundidades con una precisión implacable. Una forma que no se movía con la gracia de los peces ni con la danza de las rayas. Era lineal, directa, letal. El tiburón tigre venía hacia él, pero aún no lo sabía, y eso lo cambiaría todo.
El momento exacto en que el tiburón emergió desde las profundidades no fue anunciado por ningún sonido. No hubo redoble de tambores, no hubo sombras súbitas, ni señales dramáticas. El mar, como si conspirara con el depredador, conservó su calma aparente. Gianluca, aún fascinado por la perfecta adaptación del pulpo que se camuflaba entre los corales, flotaba ligeramente inclinado hacia abajo, sin sospechar que bajo él, en la frontera invisible entre la penumbra azul y la luz solar, algo ancestral se acercaba con una precisión que no permitía errores. A unos 20 metros de profundidad, el tiburón tigre se desplazaba con un sigilo sobrenatural. Era un macho viejo, grande, con cicatrices a lo largo del lomo y un ojo ciego, velado por una película lechosa. No era nuevo en ese territorio, no era impulsivo. Había aprendido con los años a moverse como la corriente misma, invisible, inevitable. Esa mañana había estado merodeando cerca del cañón submarino que marcaba el límite natural del arrecife, siguiendo patrones antiguos, casi rituales. Había olido sangre la semana anterior, probablemente restos de una red de pesca ilegal o de una tortuga herida. Desde entonces, había regresado cada día al mismo lugar, esperando algo. Y ese algo, al parecer, era ahora. Desde su ángulo, Gianluca no lo vio acercarse. Ni siquiera lo intuyó hasta que el agua cambió a su alrededor. Fue un cambio sutil, pero inconfundible. La presión se volvió más densa, como si el mar se cerrara sobre él. Algo lo empujó a alzar la vista, y entonces lo vio. La figura del tiburón apareció como una revelación terrible. No venía nadando. Venía lanzado, propulsado por una determinación que no se parecía al instinto. Era como si el animal no atacara por hambre, sino por certeza, como si supiera que aquel momento era el único que tendría, y no lo iba a desperdiciar. Gianluca no gritó, ni siquiera tuvo tiempo. Su cerebro procesó la imagen, el cuerpo musculoso, las fauces que se abrían, los ojos oscuros e inhumanos, y comprendió que ya no había espacio para el pensamiento. Todo lo que era humano en él, su identidad, su historia, sus recuerdos, fue desplazado por un único impulso: sobrevivir. Pero no fue suficiente. El tiburón impactó contra él con una fuerza brutal. El golpe lo atravesó como un rayo. El costado derecho de su cuerpo fue el punto de colisión y en una fracción de segundo las mandíbulas del depredador se cerraron alrededor de su cadera, el torso parcialmente incluido. El dolor fue inmediato, blanco, absoluto, un estallido que rompió cualquier noción de tiempo o ubicación. No sintió cómo la sangre salía de su cuerpo, pero sí cómo el aire, la voluntad, la energía, lo abandonaban como un líquido vital drenado de golpe. Una burbuja enorme emergió desde su garganta, el grito ahogado de un alma que se resistía a desaparecer. Fue esa burbuja, densa, violenta, brutal, la que alcanzó la superficie y alertó a Jeppe, que nadaba a pocos metros de distancia. Jeppe giró instintivamente, confundido por el sonido. No era un grito humano, era algo más primitivo, más profundo. Al mirar hacia Gianluca, vio cómo su amigo salía disparado hacia la superficie, medio cuerpo fuera del agua, los brazos extendidos en un gesto imposible, y una mancha oscura que se expandía a su alrededor como una nube en tinta roja. Fue una visión irreal, como una pintura rota. El mar había cambiado. Donde antes había claridad, ahora había caos. Donde antes había belleza, ahora había violencia. Jeppe no pensó. Su cuerpo se movió por él, nadó con fuerza, cortando el agua como una flecha desesperada. No sentía miedo, sentía furia y una necesidad urgente de llegar. Cuando lo alcanzó, Gianluca ya no nadaba, flotaba. Su rostro estaba pálido y sus labios entreabiertos no pronunciaban palabras. Su brazo izquierdo colgaba sin fuerza y sus ojos estaban abiertos, brillantes, pero vidriosos, como si ya estuvieran mirando otra cosa. Jeppe lo sujetó por debajo de las axilas y sintió inmediatamente la carne desgarrada, la sangre caliente, el cuerpo frágil donde antes había fuerza. Gianluca sangraba como si el mar lo hubiera partido por dentro.
Intentó decir algo, pero no salió sonido, solo burbujas. Lo miró, y no con miedo, lo miró con resignación. Una mirada que decía, no hay nada que puedas hacer. Pero Jeppe se negó a aceptarlo. Fue entonces cuando sintió la segunda presencia. El agua volvió a cambiar. El silencio no era vacío, era contención. El mar sostenía la respiración, y entonces la explosión. No de fuego, de espuma. El tiburón regresaba, pero esta vez no por Gianluca. El ataque fue certero. Desde abajo, el tiburón emergió con una violencia limpia, perfecta, y atrapó los dos tobillos de Jeppe en su mandíbula. El dolor fue inmediato, eléctrico, paralizante. Sintió como si dos cuchillos al rojo vivo le perforaran las piernas. El impulso lo hizo soltar a Gianluca durante un segundo y gritó. Gritó como no había gritado nunca. No era solo dolor, era rabia, era impotencia. Y aún así, pateó. Con lo poco que le quedaba de movilidad, logró impulsar una de sus piernas hacia la parte blanda del paladar del tiburón. Fue un golpe desesperado, sin técnica, pero certero. El animal se soltó momentáneamente, confundido por la resistencia. Jeppe aprovechó para colocarse frente a Gianluca. No era un movimiento lógico, era instintivo. Quiso usar su cuerpo como escudo. Si alguien debía morir, que fuera él, porque Gianluca ya no podía defenderse, porque aún tenía que volver a ver a su hijo, porque era más importante. Y fue entonces que ocurrió el milagro. Un sonido rompió el mar. No era natural, era humano. El motor de una lancha, lejana, pero acercándose. Dos hombres a bordo, pescadores o empleados del resort. No importaba quiénes eran, importaba que venían. Uno de ellos gritó algo en árabe y extendió un brazo. Jeppe, con un último esfuerzo, empujó a Gianluca hacia la lancha. Las manos de los rescatistas agarraron el cuerpo con rapidez. Lo subieron con movimientos bruscos, eficientes, sin perder un segundo. El tiburón aún estaba en el agua, girando, recuperando el rumbo. Y Jeppe lo sabía. Si se demoraba un segundo más, no saldría vivo. Nadó con los brazos, con el alma, con la rabia. Y justo cuando la aleta dorsal volvía a aparecer, un brazo lo sujetó desde arriba y lo alzó. Cayó en la cubierta de la lancha como un fardo, sangrante, tembloroso, roto. El mar, por fin, lo soltó, y entonces el mundo cambió de color. El mar quedó atrás, el sol ardía sobre sus cabezas, el humo del motor salía en una columna blanca, Claudia gritaba en la playa, Benedetta corría, Matteo lloraba, Gabriele temblaba, y Gianluca ya no se movía. El cuerpo estaba allí, pero la presencia se desvanecía. Jeppe gritó su nombre, gritó por ayuda, por médicos, por Dios. Pero el mar, que da belleza y quita sin piedad, ya había cobrado su tributo. Y el silencio que se instaló en la playa no era de paz. Era un silencio que presagiaba duelo, porque no hay grito más fuerte que aquel que nunca llega a salir. Y no hay muerte más devastadora que la de alguien que aún tenía tanto por vivir. La playa ya no era playa, se había convertido en un escenario de caos suspendido. En ese espacio donde horas antes las familias reían bajo el sol y los niños corrían con cubos llenos de conchas, ahora reinaba una tensión casi tangible. El mar, que solía susurrar suavemente contra la arena, se había vuelto un rumor distante, como si incluso él supiera que debía apartarse de lo que estaba ocurriendo en la orilla. La lancha encalló con un crujido grave, empujada por manos desesperadas y un motor que jadeaba como un animal herido. El humo blanco que salía del tubo de escape se alzó como una columna espectral, una señal de emergencia visible desde cualquier punto del resort, pero no hacía falta humo para saber que algo terrible había sucedido. Bastaba mirar los cuerpos. Gianluca estaba extendido en el suelo de la embarcación, medio cubierto con una toalla empapada de sangre, sus ojos cerrados, su pecho apenas moviéndose. Jeppe yacía junto a él, sangrando por múltiples heridas, temblando con la mirada fija en el cielo, como si no pudiera creer que aún lo estaba viendo. Fue Claudia quien primero reconoció la silueta que descendía del barco. Estaba sentada bajo una sombrilla con Matteo, leyendo en voz baja, cuando oyó los gritos.
Primero pensó que era alguna broma de los adolescentes extranjeros que se alojaban al otro lado del complejo, pero luego vio la mancha roja y entonces lo supo. El grito que salió de su garganta fue tan primitivo que ni ella misma se reconoció. Fue un grito que rompió el aire, que lo dividió, un grito que hizo que todos los presentes se detuvieran. Corrió como nunca había corrido. Se abrió paso entre tumbonas volcadas, toallas abandonadas, cuerpos estáticos y boquiabiertos que no sabían si acercarse o apartarse. Llegó a la lancha y cayó de rodillas junto a su marido. No se detuvo a evaluar el daño, no pensó en el dolor, lo tomó del rostro, lo acarició, lo besó, le habló. «Gianluca, amore mío, apri gli occhi. Matteo te está esperando, por favor». Sus manos pequeñas, fuertes, temblaban al tocar la piel mojada, rota, helada. El cabello de él estaba enmarañado, su boca entreabierta y una vena en su cuello aún palpitaba, una sola. Todo lo demás parecía suspendido. Ella lo miró a los ojos aunque estuvieran cerrados. Le hablaba como quien lanza una cuerda al vacío, con la esperanza de que alguien, algo, la agarre desde el otro lado. «Sé forte. Lo sei sempre stato. Volvemos a casa. ¿Me oyes?» Matteo llegó segundos después, de la mano de uno de los empleados del resort. Se soltó y corrió hacia su madre, pero al ver la sangre se detuvo en seco. Su cuerpo no supo si avanzar o retroceder. La infancia se le quebró en un segundo. Entendió, sin entender. Y entonces gritó, su voz infantil deformada por un pánico que nunca había conocido. «¡Papá!». Fue Benedetta quien atrapó al niño y lo apretó contra su pecho, le cubrió los ojos, lo abrazó como si su calor pudiera protegerlo de la verdad. Jeppe, tendido en el suelo, trataba de hablar. Sus labios se movían, sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no lograba emitir más que un sonido gutural. Su cuerpo era una masa de heridas, las piernas mordidas hasta el hueso, los brazos llenos de cortes profundos, los tendones visibles en algunas zonas. Pero lo que lo destrozaba no era el dolor físico. Era el peso de ver a Gianluca así, de saber que no había sido suficiente, que había llegado tarde, que no había podido salvarlo. Un grupo de turistas alemanes que estaban cerca reaccionaron al fin. Uno de ellos, médico jubilado, se acercó corriendo con una mochila de primeros auxilios improvisada. Gritaba instrucciones a otros en inglés y alemán, pidiendo vendas, agua, mantas. La improvisación se volvió urgente. Algunos obedecían, otros grababan con sus teléfonos, como si no pudieran comprender que estaban ante una tragedia real, no una escena de cine. Pero lo más inquietante fue la ausencia. Ningún personal médico del resort apareció. No había socorristas, no había protocolo. Solo dos jóvenes egipcios, los que habían piloteado la lancha, actuaban con una entereza admirable. Uno de ellos corrió hacia la entrada del complejo gritando en árabe, buscando ayuda, mientras el otro ayudaba a sostener el cuerpo de Gianluca, temblando, con la camiseta completamente empapada en sangre ajena. Los minutos se estiraron como si el tiempo se resistiera a avanzar. Claudia no soltaba a su esposo. Seguía hablándole, con voz rota, con frases entrecortadas, con promesas. Le contaba que Matteo había dibujado peces esa mañana, que le había preguntado si iban a ver un delfín, que aún no habían probado los postres del restaurante. Cosas pequeñas, humanas, cosas que no tenían sentido allí, pero que tal vez, en lo profundo de su conciencia, pudieran hacerle querer quedarse. Y entonces, por fin, el sonido de una sirena. La ambulancia apareció entre una nube de polvo y arena, como un animal blanco que corría tarde, demasiado tarde. Se detuvo con un frenazo brusco y de ella bajaron 3 paramédicos. No dijeron mucho, no gritaron. Sabían lo que veían. Revisaron signos vitales, colocaron oxígeno, presión, vendajes. Se movían rápido, pero sus miradas eran pesadas. Una de las paramédicas, una mujer joven con ojos negros y cansados, intercambió una mirada con su compañero. Fue un gesto fugaz, pero decía todo. No llegamos a tiempo. Aún así, lo subieron a la camilla. Aún así, lo conectaron al suero. Aún así, lo envolvieron con compresas como si con tela pudieran detener el vacío. Jeppe fue subido a otra camilla entre alaridos de dolor.
Cuando le levantaron las piernas, su cuerpo se sacudió como un muñeco quebrado. Aún así, no dejaba de murmurar un solo nombre. «Gianluca, Gianluca». Claudia subió a la ambulancia. No lo pidió, no lo discutió. Solo entró, tomó la mano de su marido y no la soltó. Mateo se quedó en brazos de Benedetta, que le susurraba palabras en voz baja que no tenían sentido, pero sí consuelo. La puerta se cerró. La sirena volvió a sonar, y el mundo, en esa playa, quedó en silencio. Los niños dejaron de jugar. Los turistas guardaron sus teléfonos. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros se alejaban, como si el dolor ajeno fuera contagioso. El mar, indiferente, seguía batiendo sus olas. En el interior de la ambulancia, Claudia miraba la cara de su esposo, tan familiar, tan suya, pero ya tan lejana. Su piel había perdido color. Su pecho apenas subía. Su mano, aunque sostenida, ya no respondía. Los paramédicos hablaban entre ellos, haciendo todo lo que podían, pero sabían que era como intentar frenar un río con las manos. Lo que se estaba yendo no era solo un cuerpo. Era una historia, era una vida, era una voz, una risa, una promesa. Y cuando llegaron al hospital regional ya lo sabían. Los doctores lo intentaron. Fueron casi 2 horas de reanimación, transfusiones, maniobras, gritos. El quirófano parecía una guerra. Pero al final, el corazón que había amado tanto, hablado tantos idiomas, buceado tantos mares, se detuvo. Un médico bajó la cabeza. Escribió la hora de la muerte en un papel. 13:48. Gianluca de Gioia había muerto, y con él algo más se había roto. No solo una familia, no solo un viaje, se había roto una parte del mundo que aún creía que la belleza bastaba para protegernos. Porque ese día, el mar no fue metáfora, fue monstruo. Y ahora, los que quedaban debían aprender a vivir en sus orillas. El cuerpo de Gianluca yacía en la sala fría del hospital, cubierto por una sábana blanca que apenas lograba ocultar las huellas de su muerte violenta. Afuera, el sol egipcio seguía brillando como si nada hubiera pasado, como si el mundo no hubiera perdido algo precioso esa tarde. Dentro, sin embargo, la luz no alcanzaba. Claudia estaba sentada en un banco de plástico, con la mirada fija en una grieta del suelo, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo, las uñas clavadas en las palmas, como si ese dolor menor pudiera desviar el otro, el inmenso, el que no tenía nombre. No lloraba, ya no. Las lágrimas se le habían terminado en el trayecto desde la ambulancia. Lo que quedaba en ella era otra cosa, una quietud tan profunda que parecía ajena. Cada respiración le pesaba, como si estuviera respirando por 2, como si la ausencia de Gianluca le exigiera vivir más fuerte para compensarlo. Pero el aire no llenaba del todo sus pulmones. Era como si el oxígeno se negara a entrar en un cuerpo que había visto demasiado. Mateo estaba con Benedetta y Gabriele en una sala contigua, en el jardín del hospital. No hablaba, no preguntaba, se limitaba a mirar el suelo, con un trozo de coral en la mano, como si al sostenerlo pudiera aferrarse a lo único que aún le parecía sólido. Benedetta le hablaba con ternura infinita, pero sin mentiras. No intentaba disfrazar lo ocurrido. Solo estaba allí, presente, dispuesta a sostener al niño hasta que él decidiera regresar de ese lugar a donde la mente se va cuando el mundo deja de tener sentido. Jeppe estaba en otra ala del hospital, bajo una luz blanca que nunca se apagaba del todo. Los médicos trabajaban sobre su cuerpo como sobre un terreno minado. Su brazo derecho estaba roto en varios puntos, con tendones desgarrados y cortes tan profundos que algunos músculos habían quedado expuestos. Las piernas eran un mapa de mordidas, la piel desgarrada, las articulaciones hinchadas. Aún así, lo que más preocupaba a los doctores no era la sangre, ni los huesos, ni el riesgo de infección. Era su mirada. Jeppe no hablaba, no lloraba, no gritaba, solo respiraba, con dificultad, como si el aire le doliera. Tenía los ojos abiertos, clavados en el techo, pero no veía la lámpara, ni el yeso, ni los médicos. Veía a Gianluca, una y otra vez.
Lo veía en el momento exacto en que lo miró bajo el agua, ese instante donde supo que su amigo iba a morir, y que él no podía impedirlo. El personal del hospital no sabía qué hacer con él. Médicamente había esperanza. Sus signos vitales eran estables, las cirugías estaban siendo exitosas, y su recuperación, aunque lenta, era viable. Pero su voluntad parecía haberse hundido con su compañero. Las enfermeras entraban y salían sin recibir una sola palabra. A veces lo encontraban temblando. Otras, con la mandíbula apretada, murmurando apenas una palabra. Perdón. La noticia comenzó a circular esa misma noche. Primero como un susurro en los pasillos del resort, luego como un rumor incómodo entre los turistas. Las versiones eran confusas, contradictorias. Algunos hablaban de un tiburón enorme que había atacado a una familia completa. Otros decían que había sido una corriente que los arrastró. Algunos incluso insinuaban que se trataba de un accidente provocado por negligencia del propio Gianluca. Como si la muerte no bastara. Como si la dignidad tuviera que ser disputada incluso después de perder la vida. La administración del resort reaccionó tarde y mal. Emitieron un comunicado escueto donde se referían al incidente como un desafortunado evento natural, sin dar nombres, sin asumir responsabilidad. Prometieron revisar los protocolos de seguridad y colaborar con las autoridades locales. Nada más. Los empleados, visiblemente afectados, eran los únicos que mostraban compasión. Algunos lloraban en silencio, sabiendo que ellos habían visto a Claudia de rodillas sobre su marido o a Jeppe siendo arrastrado sangrando hasta la lancha. Esa noche, la playa fue cerrada con una cuerda improvisada. Un cartel escrito a mano advertía en inglés y árabe: no nadar, riesgo biológico. Pero el riesgo ya no era el tiburón. El riesgo era la verdad. Una verdad que era más feroz que cualquier animal. Que incluso en el paraíso podías morir. Que incluso haciendo lo que amas, podías no regresar. El cuerpo de Gianluca fue trasladado a la morgue del hospital local, donde aguardaría su repatriación. Claudia tuvo que firmar los papeles. Su mano temblaba. Nadie la preparó para eso. Nadie te enseña cómo estampar tu nombre debajo de la palabra defunción. Le ofrecieron asistencia consular, pero nada de lo que le ofrecieran podía borrar la imagen de su esposo saliendo del agua como un cuerpo vencido. Nada podía reconstruir el momento en que Matteo preguntó: ¿Papá va a volver? Esa noche, mientras el hospital dormía, Claudia se acercó a la cama de Jeppe. Caminaba lentamente, como si cada paso fuera una negociación con el dolor. Lo encontró despierto, inmóvil, mirando hacia la ventana. No lo saludó, no dijo su nombre, solo se sentó junto a él y después de un largo silencio dijo: «Gracias». Jeppe no respondió. No podía. La culpa era una piedra en su garganta. Ella lo miró, los ojos hinchados, sin lágrimas. Solo verdad. Tú hiciste lo que nadie más habría hecho. No fue tu culpa. Él cerró los ojos, muy fuerte, como si quisiera borrar el mundo. No pude salvarlo, murmuró. Pero no lo dejaste solo. Eso fue todo. Las palabras justas, en el momento justo. Jeppe comenzó a llorar. No con ruido, no con rabia, con una suavidad desbordada, como si se rompiera por dentro en miles de fragmentos diminutos. Claudia tomó su mano vendada, no para consolarlo, para compartir el peso, para que no lo cargara solo. Los días siguientes transcurrieron como en una niebla. La repatriación del cuerpo se gestionó en medio de papeles, traductores, certificados, llamadas con acentos oficiales y voces distantes. Claudia y Matteo regresaron a Italia acompañados por personal consular. El vuelo fue silencioso. Nadie miró películas. Nadie comió. Matteo se quedó dormido con la cabeza sobre las piernas de su madre, abrazando la mochila que su padre le había regalado días antes del viaje. El funeral se celebró en Siena, en una iglesia modesta, pero cargada de historia. La ciudad entera parecía haberse detenido ese día. Ex compañeros diplomáticos, vecinos, familiares, antiguos colegas de universidad, incluso buceadores que lo conocieron en otros países, acudieron con respeto,
El ataúd estaba cubierto con la bandera de la Unión Europea. Claudia insistió en eso. Dijo que Gianluca no había vivido por un país, sino por una idea, la de que la humanidad podía entenderse, encontrarse, reconocerse en su diferencia. Matteo, vestido con un traje azul marino que le quedaba grande, leyó un pequeño texto escrito por él mismo. Su voz temblaba, pero no se quebró. Dijo que su papá le enseñó que el mar era para respetarlo, que las cosas más hermosas a veces también podían doler y que el miedo no debía impedirnos amar lo que amamos. Cuando terminó, un silencio tan profundo invadió la iglesia que algunos pensaron que incluso el viento se había detenido fuera. Después de la ceremonia, Claudia y Matteo viajaron, solos, de vuelta a Egipto, no por morbo, no por trauma, por cierre, por necesidad. Llevaron una pequeña urna con cenizas simbólicas, una parte mínima del cuerpo, y la depositaron en el mar donde Gianluca había querido ver por última vez al esquivo Dugongo. La lancha era la misma, el mismo mar, pero ya no era el mismo mundo. Matteo dejó caer una flor blanca. Claudia no dijo una palabra. No hacía falta. Jeppe supo del gesto semanas después, en una carta manuscrita que Claudia le envió. Decía que no debía culparse, que la vida no responde a las reglas de la justicia, que lo único que se puede hacer es no dejarse caer. Esa carta fue lo que lo empujó a tomar la decisión. Volvió a escribir. No por vanidad, no por literatura, por memoria, por necesidad. Sus dedos aún no respondían como antes, pero cada palabra que escribía era un acto de reconstrucción. Comenzó un diario, no uno de dolor, sino de vida. En cada entrada iniciaba con una frase de Gianluca que había escuchado en sus breves días juntos. Las cosas más importantes no se gritan, se viven. Y eso hacía, vivía, escribía, y día tras día, página tras página, sin saberlo del todo, comenzaba a sanar. Los meses pasaron con la lentitud espesa del duelo. Para Jeppe, el tiempo ya no era lineal. No avanzaba de un punto a otro. Fluctuaba. Había días en los que sentía que el ataque había ocurrido ayer y otros en los que parecía haber pasado una década. Vivía suspendido entre dos aguas, la memoria y la recuperación. En su habitación blanca del hospital italiano donde fue trasladado, el mundo se reducía a ruidos mecánicos, voces apagadas de enfermeras y la cadencia obsesiva de sus propios pensamientos. Su cuerpo comenzó a sanar, con dolor, con esfuerzo, con cirugía tras cirugía. Los médicos, al principio, temieron que perdería una pierna. Luego hablaron de movilidad parcial. Después de meses de rehabilitación, logró sentarse sin asistencia y más tarde ponerse de pie con un arnés y la ayuda de un fisioterapeuta incansable que lo trataba con la severidad cariñosa de un entrenador olímpico. Cuando dio su primer paso, el pasillo del hospital se quedó en silencio. No fue un paso firme, ni recto, ni siquiera largo, pero fue un paso, y eso era un acto de rebelión contra todo lo que el mar le había arrebatado. Pero la herida más profunda no estaba en la carne. Jeppe seguía escribiendo. Cada noche, con mano temblorosa, garabateaba en su cuaderno de tapas negras. No solo escribía sobre el ataque, sino sobre Gianluca, sobre lo que dijo, lo que no dijo, lo que podría haber dicho si el mar les hubiera dado unos días más. Recordaba sus gestos, sus silencios, su manera de mirar el agua como si viera algo más allá de la superficie. El diario se volvió su forma de mantenerlo vivo, de no dejar que el rugido del océano se impusiera sobre la voz de su amigo. Claudia y Matteo le escribieron varias veces. Las cartas eran breves, pero profundamente humanas. Le hablaban de Siena, del pequeño jardín que Matteo cuidaba con esmero, del olor a papel viejo que aún habitaba la casa donde Gianluca había crecido. Le mandaban dibujos, fotos, fragmentos de la vida que seguía, aunque con una grieta que nunca se cerraría del todo. En una de esas cartas, Claudia le envió una piedra, lisa, blanca, redonda. La había recogido del fondo del mar durante la ceremonia íntima en Marsa Alam. Matteo la había pintado con el nombre de su padre y un dibujo de un dugongo con una sonrisa desproporcionada. Para que sepas que cumplimos su deseo, decía la nota.
Jeppe la mantuvo en su mesita de noche desde ese día. No como trofeo, como promesa. Mientras tanto, el mundo comenzaba a hablar. La muerte de Gianluca, inicialmente ocultada bajo informes fríos y frases institucionales, empezó a abrir grietas en el discurso turístico. Los medios internacionales, especialmente los italianos y franceses, comenzaron a hacer preguntas. ¿Cuántos ataques de tiburones habían ocurrido realmente en el Mar Rojo? ¿Cuántos se habían silenciado? ¿Cuántos destinos paradisíacos operaban sin protocolos claros de emergencia? El caso resonó no por el morbo, aunque hubo titulares escandalosos, inevitables, sino por la humanidad detrás de la tragedia. Gianluca no era solo un turista, era un diplomático, un defensor de la paz, un padre, un esposo, un amante del mar. Su historia no era una anécdota, era un símbolo. Y en ese símbolo, muchas personas encontraron una razón para exigir más responsabilidad. Biólogos marinos comenzaron a hablar en conferencias y artículos sobre los cambios en el comportamiento de los tiburones en el Mar Rojo. El aumento del tráfico de embarcaciones, la pesca descontrolada, el turismo no regulado, la destrucción de hábitats coralinos. Todo se interconectaba. No era que los tiburones se volvieran más agresivos, era que los humanos nos habíamos acercado demasiado, sin comprender. Habíamos roto el equilibrio. Y la naturaleza, tarde o temprano, respondía. En Marsa Alam se instalaron redes de protección en las zonas de baño. Se prohibieron las inmersiones no autorizadas fuera de los límites establecidos. Se creó un protocolo de emergencia con presencia médica mínima y se establecieron nuevas rutas para evacuación marítima. No era mucho, llegaba tarde, pero era un comienzo, un intento de redención, aunque fuera parcial. Jeppe seguía desde la distancia cada noticia, cada medida, cada artículo, no con rencor, con la esperanza de que su sufrimiento, el de Claudia, el de Mateo, no fuera en vano, que el mar no siguiera tragándose vidas sin que nadie mirara hacia abajo. A los 10 meses del ataque, Jeppe caminaba ya sin muletas, aunque cojeando. Su brazo derecho tenía limitaciones, pero podía escribir, podía abrazar, podía sostener la mano de Benedetta mientras caminaban por el parque. Había vuelto a dormir con su hijo Gabriele sin despertarse gritando, no todos los días, pero algunos, y eso era un triunfo. Fue entonces cuando tomó una decisión que venía gestándose en el fondo de su alma desde hacía tiempo. Volvería al mar, no como buzo, no como antes, sino como ritual, como homenaje. Planeó el viaje en silencio, sin grandes anuncios, solo él, Benedetta, sus hijos y un guía profesional. Volvieron a Egipto en la temporada baja, cuando la playa no estaba abarrotada y el agua recuperaba su tono original. Volvieron al mismo resort, ahora reformado, con personal nuevo. Algunos lo reconocieron. Le ofrecieron condolencias en voz baja, mirándolo con respeto. El día elegido amaneció con el cielo limpio. El mar, inmóvil. La embarcación era otra, pero similar. Pequeña, humilde. El guía egipcio, un hombre de ojos profundos y voz templada, los llevó mar adentro. Jeppe iba callado. Llevaba la piedra pintada en una bolsa de tela. No tenía miedo, solo una tristeza densa, seria, antigua. Se sumergió lentamente. El agua lo envolvió como un recuerdo. No era el mismo hombre que había nadado allí un año atrás. Su cuerpo estaba marcado. Sus movimientos eran torpes, pero su corazón latía con firmeza. En silencio, descendió hasta un rincón tranquilo del arrecife, donde los corales respiraban como un bosque sumergido. Abrió la mano y dejó caer la piedra. La vio desaparecer hacia el fondo, girando lentamente, hasta posarse entre dos rocas. Un lugar simple, hermoso, sin gloria, sin artificio, como Gianluca. Cuando volvió a la superficie, el mundo era el mismo, pero él ya no lo era. El silencio del mar no era esta vez una amenaza. Era otra cosa, una forma de paz, un recordatorio. El mar había sido testigo del horror, sí, pero también se había convertido en guardián de la memoria, en el único lugar capaz de guardar con dignidad aquello que no podía ser devuelto.
Al volver a Italia, Jeppe publicó su diario, no como libro, como testimonio. Un texto breve, crudo, lleno de momentos cotidianos y frases que no buscaban literariedad, sino verdad. Se tradujo a varios idiomas. Fue leído por biólogos, por diplomáticos, por padres, por buzos, por personas que jamás se habían metido al mar, pero reconocían el dolor, el amor y la culpa en cada línea. Y así, la historia de Gianluca no se perdió. Se convirtió en faro, en advertencia, en poesía rota, en cada flor lanzada al mar, en cada página escrita con manos temblorosas, en cada historia contada con voz firme, vivía aún. Porque hay vidas que no terminan con la muerte, vidas que siguen resonando en cada gesto que eligen no olvidar. Y el mar que un día fue verdugo, ahora custodiaba ese eco, silencioso, eterno, fiel.